Juan Ane Yaldá, Colombia Nativa, informes, crónicas y reportajes de los pueblos indígenas. Estos son nuestros titulares. Los pueblos indígenas de Colombia siguen buscando el camino de la concertación con el gobierno nacional. Más de 170 cabildos urbanos se reunieron en Cali para construir protocolo legal ante el gobierno colombiano. Propuestas para defender la salud de los pueblos indígenas como un derecho y no como un servicio. A través de la educación propia, los indígenas revitalizan la cultura. Colombia Nativa. Informes, crónicas y reportajes de los pueblos indígenas. Desde hace 17 años, los pueblos indígenas han buscado el camino de la concertación con el gobierno nacional. Sin embargo, no han logrado acuerdos satisfactorios, informa Jani Delgado. Listo, nos levantamos de la mesa, pero ¿qué va a pasar con el resto de nuestros representados? ¿Cómo vamos a trabajar esa parte? Cansados del incumplimiento por parte del gobierno nacional, los pueblos indígenas de Colombia deciden suspender diálogos en la mesa permanente de concertación. Planteamos que hubiera un alto en las negociaciones y que la propuesta es que el gobierno determine proyecto por proyecto para que definamos los acuerdos. En el más reciente encuentro con el gobierno, los indígenas afirman que no hay avances en los acuerdos pactados en temas como autonomía, salud, educación, entre otros. Planteamos entonces que se elabore un decreto ley que sea sancionado por el presidente de la República para poder que resolvamos los problemas que se están presentando en las comunidades, porque es que los problemas son muchos. Tenemos problemas de medio ambiente, tenemos el problema minero, se han entregado en este país más de 11.000 licencias de exploración y explotación minera. Sin embargo, las comunidades indígenas que están cobijadas por estas licencias no tienen conocimiento de que eso se hizo en sus territorios. Este proceso de diálogo y concertación surgió en el año 1996, cuando 16 comunidades indígenas apoyaron al pueblo wayú, tomándose el episcopado por 45 días. Buscar otra salida para poder resolver ya no el problema de wayú, sino el problema de los indígenas en Colombia, en todos los pueblos, que no se estaba cumpliendo la violencia, el problema de tierra, salud, la educación, que no haya atención. En ese momento, varias regiones se movilizaban para denunciar el genocidio de Atropello, ya que por ese entonces 217 indígenas habían sido asesinados y 288 estaban detenidos. Situaciones que con el pasar del tiempo han roto los diálogos. Se rompió los diálogos con el presidente Arango, Pastrana, porque no iba a los funcionarios, no puso los recursos y así se fue un poco abandonando. Hicimos un parís después con el presidente Uribe, fue peor. La Mesa Permanente de Concertación es un espacio para garantizar los derechos de los pueblos indígenas. Solo se requiere de la voluntad del gobierno nacional. Hacer la discusión con ellos, que le estamos pidiendo que se cumpla lo que ahí está en el plan de desarrollo. Por otro lado, en la ciudad de Cali se reunieron representantes de 170 cabildos indígenas de ciudad para construir el protocolo legal que requieren ante el gobierno nacional. Lorena Lozano nos tiene toda la información. La ancestralidad es una forma de vida. En el primer encuentro nacional de cabildos indígenas de ciudad, realizado en la ciudad de Cali, se trabajó para mejorar la capacidad de respuesta de atención a la población étnica, a través del diseño de un protocolo de registro de sus cabildos. No, eso no es así. El protocolo que se está realizando en estos días tiene como fin que los pueblos que estamos asentados en las ciudades podamos ser registrados a través del Ministerio del Interior, Secretaría de Etnias, con el fin de que podamos ejercer nuestra autoridad. Este encuentro fue el resultado de un apoyo técnico y financiero brindado por parte de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, a los grupos étnicos que se autorreconocen en diversas regiones de Colombia. Contó con la participación de funcionarios del gobierno nacional y territorial con competencia en las temáticas tratadas. Ya me quedó claro el mensaje. Se habla que los cabildos no deben de perder
ni romper el vínculo con el territorio, y en esencia lo que se quiere es rescatar el movimiento indígena que está latente en la ciudad. Representantes de los pueblos indígenas Quichua, Wayuu, Inga, Cofán, Yanacona, Nasa, Coreguaje, Pijao, Guambiano, Embera, Huaunán, Zenú y Puinave dialogaron para definir los lineamientos de políticas públicas que permitan un libre desarrollo de sus derechos. Este ejercicio, esta reunión, este encuentro es para poder llegar a tener ese derecho. Ese es el objetivo fundamental para nosotros las comunidades de ciudad, esta reunión. Esta es toda la información sobre el evento Construcción de Protocolo de Cabildos Indígenas de Ciudad. Desde el Centro Recreacional Yanaconas, ubicado en la zona rural de Cali, Lorena Lozano, Colombia Nativa. Los pueblos indígenas estamos en la minga social, por la vida, por la tierra, por la autonomía. Ya regresamos con Colombia Nativa. Saludo Juan Gacane a Colombia Nativa de parte del Cabildo Inga de Santiago de Cali. Gracias por continuar en Colombia Nativa. Y en otra información, defendiendo la salud como un derecho y no como un servicio, se reunieron delegados del Gobierno Nacional y líderes de los pueblos indígenas para concertar propuestas con enfoque diferencial. Informa nuestra periodista Lisbeth Hacanamijoy. Nosotros apenas estamos en el proceso de socialización, retroalimentación para construir el sitio. El territorio, la espiritualidad, el buen vivir es la salud para los pueblos indígenas. Ahora, ¿cómo es la relación con el sistema de seguridad social en salud? La ley 100 en su inicio pues no reconoció para nada, no tuvo en cuenta ninguna particularidad de los pueblos indígenas. Esos 20 pueblos llegaron a esta conclusión. Una salud que individualiza la atención, además de individualizar, pues fracciona totalmente las enfermedades, fracciona totalmente las patologías. Para nosotros los indígenas es la integralidad, la salud es una, es integral, es transversal. ¿Cómo se presentan los resultados de tal manera que puedan tener un impacto en la formulación de la estructura del sistema? Delegados de las organizaciones indígenas y gobierno concertan propuestas para atender la grave situación de los pueblos indígenas, ya que el sistema de salud del país no corresponde con sus necesidades. Es un sistema indígena de salud propia, intercultural, CISPI, ¿cierto? CISPI, que está fundamentado prácticamente ¿en qué? En que la salud sea un derecho fundamental y no un servicio como lo dice el actual sistema. Vuelvo, insisto, todo depende de quien esté al frente moderando y ampliando la discusión. El Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Salud y Protección Social, acogió la propuesta que los pueblos indígenas hicieron en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 de construir e implementar un sistema indígena de salud propia intercultural, y es nuestra función como ministerio y como parte del gobierno apoyar a los indígenas en la construcción de este sistema. Entonces, ¿cómo esa metodología que habíamos creado inicialmente para 99 reuniones la vamos a trabajar en nuestras reuniones? Con el decreto 1973 de septiembre 11 de 2013 se crea la Subcomisión de Salud de la Mesa Permanente de Concertación con los pueblos y organizaciones indígenas. Firman convenio para socialización y retroalimentación del CISPI, Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural, y acuerdan que en el año 2014 se realizará el capítulo indígena del Plan Decenal de Salud Pública. Así, camina la salud de los pueblos indígenas buscando una interculturalidad real. A través de la educación propia, los indígenas revitalizan la cultura. Desde el sonido del viento hasta la sabia palabra de los mayores que enseñan día a día en las comunidades. Muchos pueblos indígenas hablan de educación propia. Actualmente, las conversaciones con el Gobierno Nacional en el tema de educación indígena propia se encuentran rotas. Los pueblos indígenas aún están a la espera que se cumplan los compromisos adquiridos en el Plan Nacional de Desarrollo 2011. Los pueblos indígenas dieron una propuesta al país, dieron una propuesta al gobierno, exigiendo
que le devolviera una educación no convenientemente funcional, un sistema de educación propia. Ahí entonces, por exigencias de ellos, se conformó un equipo orientadora, un equipo que traza elementos básicos. La concertación de la política educativa de los pueblos indígenas de Colombia viene desarrollándose desde el año 2003 a través de la Mesa Nacional de Concertación, espacio donde tienen asiento los delegados de los pueblos. Un sistema de educación propio, un modelo educativo que va a responder a los pueblos, a los intereses. El principio básico enfoca desde el presente, el pasado y el futuro. En el diario vivir de los indígenas de Colombia, la educación propia se ha constituido en base fundamental para la revitalización de las culturas y el fortalecimiento de la identidad. La educación propia para nosotros es la base o el motor de la comunidad. La educación propia son nuestros mayores, es la naturaleza, es el cuidado de la palabra, de la ley de origen o Xembuta que decimos en Damana. Los pueblos indígenas trabajan para que se avance en la reflexión y el debate acerca de la construcción, desarrollo, fortalecimiento y consolidación del sistema educativo indígena propio. En las normas de la educación de Occidente se tiene en cuenta una estructura desde Occidente y una formación para lo que ellos creen que el mundo debe ser, eficaz y eficiente. Hacer efectivas las políticas públicas en favor de los niños indígenas en Bogotá es un mecanismo de defensa que ayuda a proteger sus derechos. Óscar Ortiz informa. Ante las problemáticas de los indígenas, la Alcaldía Distrital de Bogotá, mediante decreto 359, busca crear unos lineamientos en políticas públicas que generen bienestar a los indígenas que viven en esta ciudad. Algunos líderes, autoridades indígenas dicen que en Bogotá hay más o menos unos 20.000, 23.000 indígenas. El marco legal no refleja garantías suficientes para los pueblos indígenas, que permita un goce efectivo de los derechos fundamentales. Para ampliar esta información hablamos con el senador Carlos Sama. Pero si bien no hay una ley, hemos venido trabajando desde la Mesa Nacional de Concertación para que se puedan implementar algunos derechos que se han conseguido en favor de la mujer y de las comunidades indígenas como tal. Hacerle un llamado a la alcaldía, al señor alcalde, al doctor Petro, como un alcalde alternativo, de que nos ayude a la implementación de esas políticas públicas diferenciales para nuestras comunidades indígenas. Veamos cuál es su concepto para las organizaciones de derechos humanos. A pesar de que llevaban ya 10 años en la ciudad sin ningún tipo de atención por parte ni del gobierno distrital ni del gobierno nacional. Eso cambió en el año 2011 con un decreto de emergencia que sacó la alcaldía. A partir de allí se dispusieron albergues. No contempla ni presupuesto diferencial ni programas diferenciales para víctimas indígenas. Escuchamos la versión de varios lados. Ahora el gobernador Muisca del resguardo de Tocancipá nos cuenta qué ocurre realmente con las políticas para los indígenas en Bogotá. Hoy en día las políticas distritales nos han querido hasta ahora acoger al pueblo muisca. Deben replantearse al futuro de estos compañeros y hermanos míos para supervivir. Nosotras las mujeres indígenas somos Colombia Nativa, Cabildo Indígena Chicariguá en el Valle de Aburrá, Medellín, Antioquia. Los pueblos indígenas somos Colombia Nativa. El maestro Carlos Hakanamijoy, un exponente del arte desde la cultura indígena, nos compartió su trabajo que mezcla la cosmovisión indígena y el modernismo. Con él se encuentra nuestra compañera Hani Delgado. Nos encontramos en el Museo de Arte Moderno apreciando la exposición Magia, Memoria y Color de uno de los pintores más importantes dentro de los pueblos indígenas de Colombia, el maestro Carlos Hakanamijoy. Maestro, bienvenido a Colombia Nativa y cuéntenos un poco acerca de cómo usted a través de la pintura plasma la cosmovisión del pueblo inga.
Mira, la verdad es que desde que empecé a pintar mi trabajo no necesariamente tiene que ver solo con la cultura inga, no tiene que ver con los pueblos, con el pueblo inga, sino que tiene que ver con esa parte de la historia que no se ha contado. Se llama No Solo como Diversión, que hace esa referencia a esa historia que no ha sido contada. ¿Cómo se hace para poder mantener siempre su cultura viva dentro de usted y plasmada en las pinturas? Bueno, yo creo que eso uno lo logra desde pequeño, no lo logra, sino que es algo natural y algo que uno no se da cuenta y es de una manera irracional, porque yo tengo mi lengua materna, yo viví con una abuela que era muy demasiado tradicional, además esa terquedad de mi papá también con su medicina tradicional, yo viví en ese mundo totalmente inga. ¿Cómo se maneja o cómo se puede mezclar ese modernismo con la cosmovisión indígena? Las preguntas son esas, que tienen que cuestionar no solamente el mundo rural o el mundo urbano, sino el pensamiento, el sentimiento y las percepciones de cualquier ser humano de hoy. Maestro, agradecemos su tiempo. Para Colombia Nativa es todo un placer poder contar con su presencia y quisiera que se despidiera de toda esa audiencia, de todas esas personas que nos están viendo en este momento y que se pueden acercar al Museo de Arte Moderno. Hay una frase muy bonita que decía mi papá chamán y los abuelos, es suma yuyay, suma causay, que quiere decir buen pensamiento y buen vivir. Muchas gracias a Colombia Nativa. Para todo indígena es difícil salirse de su territorio. Más de 300 guambianos por déficit del territorio han salido del departamento del Cauca y se han ubicado en Bogotá y han organizado como cabildo para fortalecer su identidad. Compartir con mis abuelos y mis papás, que es en el espacio del fogón, del nachaj, que es alrededor del fogón todo el tiempo, y cerca del páramo. Estos son los recuerdos de Isabel Velasco, una misá que lleva 10 años fuera de su territorio y a pesar de estar lejos de su entorno natal, trabaja para no permitir que se debilite su cultura en quienes por voluntad propia o contra su voluntad deben llegar a la ciudad. Uno lo asume desde el ser mamá, ¿no? Desde el ser mamá y de pronto en algún momento orientar, no en todos los casos, porque la mayoría de la gente que viene pues ya son jóvenes que vienen ya a prepararse, entonces vienen ellos con una responsabilidad.
Como líder de la casa donde residen 23 Misak, debe atender las órdenes de sus mayores y autoridades, con el fin de lograr un espacio para ellos dentro de la ciudad y no ser invisibles para la ciudadanía. Fue hacer como un poco de visibilización de los Misak que fueron llegando acá a Bogotá masivamente y que a esta época pues hay un grupo grande, ya hay una organización. El Tata Miguel Tumiñá, gobernador del Cabildo Misak en Bogotá, dice que para un Misak o guambiano la tierra es su fuente de vida y cuenta que su territorio se encuentra en las montañas del nororiente del departamento del Cauca. Ellos, desde hace centenares de años, tienen una organización propia, la cual no quieren perder sin importar el lugar donde se encuentren. Pesan nama trube misajik lushan bawaresh namui wan iu am draware no matrube bes piraga go inte kucha trube namui chigebi wan pesan namate shwan bufka mitrube kan meja voesha pasive trube da puenjamisha chigeben lutejelan namui mur buenjam goshami wan pinishimo arami wan pinemo arami wan truiwan trube Los campos de papa y maíz, el ruido de los ríos y el olor de los geranios desaparecen en la ciudad y el territorio se reduce a la pequeña terraza de una casa donde el Tata Miguel reúne a la comunidad Misak en Bogotá para generar procesos que junto con el distrito puedan garantizarles sus derechos como pueblo originario. Y es que Bogotá hace que el reloj corra el doble para sus 7.000 habitantes, incluyendo a las mujeres Misak, quienes deben cambiar por completo sus roles. Pero aún así, ellas mantienen sus saberes y luchan para que las generaciones que crecen en medio de la urbe no pierdan su identidad. Ser uno auténtico, ¿no? Y ser uno Misak y practicar lo que los mayores nos han enseñado. Y siempre, como ellos dicen, mana shungurri, mana gati, chinam kushunanigone, shuaban ramiken. Ellos dicen así en lengua, ¿no? Entonces, todo lo que nos enseñaron desde antes hasta ahora se tienen que practicar lo que nosotros tenemos. Ane Colombia Nativa, Guan Paidi, Samdu, San Maru, Telawagima, Huachanga.